Día 11 de enero. San Teodosio. Su nombre significa regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Sus padres lo acostumbraron desde jovencito a leer cada día con atención una página de las Sagradas Escrituras, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a Tierra Santa a servir al verdadero Dios, dispuso hacer él otro tanto, y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo, se fue a visitar al famoso San Simeón, el estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida, y le dio consejos muy prácticos para saber cómo comportarse bien. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario. Pero luego, el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones, lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de los religiosos de la religión, el abad Longinos. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos del culto en la iglesia, se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirle ser admitidos como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y a convertirse. A uno de sus discípulos, el que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos les hacía cavar a ellos mismos su propia sepultura, una palada cada noche cada uno, antes de acostarse, diciendo esto: yo he de morir, yo no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, yo no sé cómo. Pero lo que sí sé, y es cierto, es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Esto para que recordaran que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, y que a la hora menos pensada, como dice Jesucristo, vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuentas, y que hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el abad Teodosio les dijo: la sepultura ya está lista. ¿Quién desea ocuparla? Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo: Padre, si el buen Dios le parece bien así, yo acepto ser el primero en morir, pero rezad por mí y dadme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones por los moribundos, y a los 4 días el sacerdote cayó muerto de repente, sin saber que estaba enfermo antes, pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada que almorzar. Los monjes empezaron a murmurar, pero Teodosio les recomendó que tuvieran fe en la divina providencia. A mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos. Nadie supo de dónde llegaron ni quién las envió. Como la fama de santidad de Teodosio atraía muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer 3 conventos: uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa, todo cerca de Belén. Los salmos los rezaba cada convento en su idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos juntos en el templo. También construyó Teodosio cerca de Belén 3 hospitales, uno como ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy buena en esos tiempos y poco frecuente en el mundo.
Eran tantos los enfermos que venían a ser asistidos que los historiadores de ese tiempo cuentan que hubo días en que llegaron 100 enfermos a ser curados. Cuando no había alimentos o medicinas, Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda fe, y las ayudas llegaban de las maneras más inesperadas. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como una ciudad de santos en el desierto. Todo se hacía a su tiempo y con exactitud: oración, trabajo, descanso, etc. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como deseaba ser tratado por ellos. El silencio era perfecto. Todo estaba obligado a dedicar varias horas al día a trabajos manuales para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El arzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en Tierra Santa. En ese tiempo, el emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que negaba algunas cualidades de Jesucristo, negaba la divinidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Y para que Teodosio lo apoyara, le envió una gran cantidad de dinero. Pero Teodosio recibió el dinero, lo repartió entre los pobres y recorrió toda la Palestina diciendo a la gente: el que enseña algo acerca de Jesucristo, contrario a lo que enseña la Santa Iglesia Católica, sea maldito. Y los sermones de este santo producían efectos maravillosos en los oyentes. Una vez, una mujer que tenía un tumor maligno incurable tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curada instantáneamente. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus herejías y lo desterró. Pero enseguida murió el emperador, y el que lo reemplazó mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a sus conventos de Belén. Teodosio, enfermo de una afección dolorosísima, comenzó a decaer. Como él había curado a tantos enfermos en su oración, un discípulo le aconsejó que le pidiera a Dios que le quitara la enfermedad, pero el santo respondió: eso sería falta de paciencia, eso sería no aceptar la santa voluntad de Dios. ¿No sabes que todo redunda en bien de los que aman a Dios? Cuando sintió que se iba a morir, mandó reunir junto a sí a los religiosos y les recomendó vivir de tal manera bien que cada día estuvieran prontos para presentarse ante el juicio de Dios, y anunció varios hechos que sucedieron después. Murió a los 105 años, en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad, a pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches de oración. De él se pudo decir lo que la Santa Biblia afirma de Moisés: conservó su robustez y vigor hasta la más avanzada ancianidad. El arzobispo de Jerusalén y muchos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro, y durante sus funerales se obraron varios milagros. Señor Dios, gracias por darnos ejemplos tan maravillosos en tus santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio vivamos de manera tan santa cada día que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio: bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho.